En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. La Corte Suprema de Justicia acaba de dictar una de las más deplorables sentencias que a esa Corte deplorable ha dictado en los últimos años. Diríamos que en su historia. La sentencia condenatoria contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, la primera directora del DAS y el segundo secretario general de la Presidencia de la República en el período del presidente Álvaro Uribe Vélez, deja al descubierto unos temas de una gravedad enorme para el presente y sobre todo para el futuro de la nación. Hay un primer tema que tratar y es que la Corte Suprema de Justicia se declara víctima de los seguimientos o de las chuzadas indebidas que estos dos personajes habrían practicado. Bernardo Moreno ordenando y María del Pilar Hurtado ejecutando. Lo que significa que en Colombia uno puede ser perfectamente juez y parte, que no hay problema ninguno. Que la Corte es atacada, la Corte es la víctima y la Corte condena a quien la atacó, a quien es su victimario. Eso como precedente para la nación y como punto de quiebre de todo sistema de justicia es un hecho de una trascendencia infinita. Lo primero que se demanda de un juzgador, quien quiera que sea, es su distancia absoluta y su desinterés total en la causa que se le propone. Si la Corte está interesada porque es víctima, la Corte no puede fallar. Y para eso ha debido llamar a unos conjueces, que al menos supuestamente son personas que no tienen nada que ver con la institución, sino que están para ahí, que están ahí precisamente para juzgar aquellos casos en los que uno o varios magistrados de la Corte tienen interés. Aquí tenía interés la Corte en pleno, la Corte como tal, y la Corte en pleno no tuvo ninguna vergüenza en condenar a sus supuestos agresores. ¿Esto es justicia, señores? ¿Esto es un sistema imparcial? ¿Este es un sistema que le dé garantías a alguien donde los jueces pueden juzgar a sus enemigos? Y sus enemigos ahora son sus enemigos políticos. Como se trata de una corte de origen político que proviene del Consejo Superior de la Judicatura en las listas de las cuales los magistrados de la Corte eligen a los que van a elegir. Entonces tenemos que la Corte, que tiene origen político, va a fallar en política contra sus enemigos políticos. Esta es la ruina del sistema judicial en Colombia. Hasta aquí tuvimos siquiera rastros, vestigios, huellas de unas cortes imparciales y de unos jueces que merezcan su nombre. Cuando la Corte resolvió juzgar y condenar a sus enemigos, está diciendo que aquí definitivamente no hay sistema de justicia. El proceso se ha venido llamando y se llama, y a él se refiere la Corte, como el proceso de las chuzadas. La chuzada tiene en Colombia un significado específico y universal. Chuzada quiere decir penetración en la intimidad de las personas a través de una obstaculización o de una penetración en sus sistemas de comunicación. Chuzar es chuzar un teléfono. Chuzar es captar las conversaciones ajenas a través de procedimientos indignos, de procedimientos que no están autorizados en la ley. Pues a Bernardo Moreno y a María del Pilar Hurtado los condenaron por chuzadas que no existen. Este es un hecho notorio, esto es un hecho público, la sentencia de la Corte no se conoce todavía, pero si se hubiera conocido de una sola chuzada, una conversación de un magistrado de la Corte, de un político de la oposición, de una persona desafecta al régimen que hubiera sido interceptada telefónicamente, lo sabríamos. Luego, no cabe ninguna duda, en Colombia no se necesitan pruebas para condenar a los enemigos.
Basta simplemente con un discurso, con un cuento, con un mote, el mote de las chuzadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Queremos confesar que lo mirábamos con una gran expectativa, que cuando ya se supo, porque la Corte filtró el sentido del fallo antes de dictarlo, y esto dizque era un sistema contra las filtraciones de las decisiones de la Corte, estábamos a la expectativa de saber cuántas chuzadas nos iban a mostrar, es decir, nos iban a dejar oír. Ninguna, ni una sola. Condenaron por chuzadas a unas personas completamente inocentes de chuzar, puesto que respecto de ellas no pudo establecerse lo que se llama el cuerpo del delito. Condenar por chuzadas, sin chuzadas para discutir, es un imposible. La Corte se queja, y se queja de que una personita de 10º nivel en la estructura de los servicios de inteligencia, a la que llaman la Mata Hari, con ese nombre solamente está perdida como tal, está perdida como agente secreto, puso una grabadora para escuchar lo que decían en las plenarias de la Corte Suprema de Justicia. Nunca nos dijeron qué era lo que había grabado. Nunca nos revelaron eso. Que apareció la grabadora en manos de la Mata Hari o sin estar en manos de la Mata Hari, que era una aseadora, porque la Corte le ha dado ese estatus y ese nivel al proceso, nivel de Mata Hari y nivel de aseadora. Pero era para grabar las conversaciones en la sala plenaria de la Corte, y nos permitimos preguntar, ¿es que son secretas? ¿Es que en ellas se discuten cosas que no puede conocer el común de los colombianos? Tenemos que decir que sobre lo que se dice en esas reuniones, hay actas que deben recoger en lo sustantivo todas las cosas importantes que se digan a lo largo de esas reuniones. ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál era el afán por oír unas conversaciones de las que quedan constancias en las actas mismas de la corporación? ¿Qué fue lo que a la corporación le discutieron? Es que la Corte Suprema de Justicia habla de temas inconfesables, hace propuestas que no deben ser conocidas, desarrolla asuntos que resultan tan discutibles desde el punto de vista de la moral o del derecho que no pueden trascender a la opinión pública. ¿Dónde está, pues, el tema de las chuzadas? Dice la Corte, y lo dice repetidamente, que es que las tareas de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado estaban enderezadas a desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Desprestigiarla? Se puede desprestigiar a una corte que se hace invitar repetidamente por un sujeto que se llama Asensio Reyes, a quien curiosamente acaban de absolver ahora, pero será asunto al que nos refiramos en un minuto más, a un sujeto llamado Asensio Reyes de muy malos antecedentes y de muy mala condición, la Corte Suprema de Justicia dejándose invitar por un personaje a reuniones de las que quedan constancias, y hay fotografías donde aparece toda la Corte, más Asensio Reyes. ¿No les da vergüenza? ¿No les da pena? ¿Es esa Corte aquella cuyo prestigio hay que defender? Una Corte que se deja invitar a tomar trago por personas de muy dudosa contextura moral y personal. Bueno, y es que ahí pues no paran las cosas, sino que continúan. ¿Recuerdan ustedes cuando la Corte en pleno o las Cortes se reunieron en Santa Marta y en un acalorado discurso uno de sus miembros dijo que estaban dejando vagar sus ilusiones como cuando eran niños y que esa reunión se debía a la generosidad sin límites del señor Asensio Reyes? ¿Y no les da pena? ¿Y ese es el prestigio que hay que proteger? ¿Esa es la doncella cuya virginidad hay que defender a toda costa? Por Dios. Y viene el paseo a Neiva. ¿Es que no les da pena? ¿No les da pena irse para Neiva en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana
alojarse después en un hotel, vaciar los minibares, dejar constancia en toda la ciudad de Neiva y en todo el pueblo del Huila y en el país entero de su avidez por el licor para festejar el nombramiento de uno de sus miembros como presidente de la Corte. A alguien tienen que nombrar. Y cuando nombran a ese alguien salen a festejarlo todos en estas condiciones y no les da pena. ¿No les da pena, honorables magistrados, lo de las corralejas en Sincelejo, borrachos, dando un pésimo ejemplo allá en Sincelejo, en las corralejas, con el señor Giorgio Sali, con un bandido que iba a la Corte Suprema de Justicia como cualquiera de nosotros va a su casa, cuando le daba la gana y en el momento en que le daba la gana? ¿No les da pena? A Asensio Reyes lo acaban de absolver. ¿Van a absolver retroactivamente también a Giorgio Sale? Condenado en Italia y condenado en Colombia por ser parte de la mafia más oscura que haya habido en el país. Y ese es el amigo de los magistrados y amigo, dicho sea de paso, también del procurador Maya Villazón, que es tan cercano a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ese es el prestigio que hay que defender. Y después se van en carnavales para Barranquilla y se meten a la Enoteca, que es un establecimiento de propiedad del mismo Giorgio Sale y del Mono Mancuso. Y uno de los magistrados, precisamente el presidente al que habían festejado tanto en Neiva, deja constancia de su satisfacción y de su agradecimiento indefinido a ese patriarca de la mafia internacional que es Giorgio Sale, borracho en el carnaval de Barranquilla, y ese es el prestigio que hay que defender, señores magistrados. Y entonces los colombianos tenemos que salir a defender esta corte impoluta, esta corte maravillosa. No tengo para qué decirles que ustedes saben bien quiénes fungieron como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estoy recordando de entre mis profesores a José María Esguerra Sampera, Juan Benavides Patrón. ¿Se imaginan ustedes alguno de esos personajes borracho en Barranquilla dejando constancias de su agradecimiento a un mafioso? Por Dios, ¿cuántos escalones hemos ido hacia abajo en el prestigio de la Corte? Y van diciendo, sin más ni más, que es que el DAS se puso al servicio de intereses personales, porque el DAS no puede hacer seguimientos, o no puede hacer seguimientos sino de personas culpables. A ver, señores magistrados, vamos a mirar cuál es su tesis sobre los servicios de inteligencia. ¿A quiénes se sigue la inteligencia secreta del gobierno? La inteligencia se hace para anticipar la posibilidad de delitos. La inteligencia no se hace sobre culpables, que para eso están los jueces, y cuando los jueces intervienen, la inteligencia cesa. La inteligencia es para anticipar el desarrollo de acontecimientos que graviten contra la seguridad pública y contra la estructura del Estado mismo. Y se le ha hecho inteligencia a mucha gente que termina después porque es completamente inocente y porque no había motivo de preocupación en la inteligencia que se adelantaba. La inteligencia no puede hacerse sino sobre culpables. Cuando se le hace inteligencia a alguien que resulta inocente, la inteligencia se tiene que ir para la cárcel. Buena teoría, señores magistrados. Ustedes por defenderse a ustedes mismos, ustedes por defender el prestigio que ya sabemos cuánto vale, están sosteniendo lo que están sosteniendo. De manera que al declarar la inocencia de Asensio Reyes, ¿saben por qué es inocente, magistrados? Para tranquilidad de ustedes, porque cuando hacía negocios por escritura pública con mafiosos, ese mafioso todavía no había sido condenado por la justicia. De manera que miren ustedes lo que dicen en materia de ética y de moral, lo importante es asociarse con los mafiosos antes de que los condenen. Mientras no estén condenados, bienvenido sea. Bienvenido Pablo Escobar cuando hacía saques de honor en los partidos de fútbol en la ciudad de Medellín. Bienvenidos los Rodríguez Orejuela cuando les decían todos los cronistas deportivos don Miguel y don Gilberto, cuando
contrataban genios del fútbol en la Argentina. Bienvenido sea el señor Rodríguez Gacha cuando era dueño de Millonarios. Bienvenidos todos. Mientras no los condenen, todos somos inocentes y no ha pasado absolutamente nada y no hay riesgo de mancilla en el honor de quienes han sido amigos y válidos de los que más tarde resultan condenados. Pero eso es más tarde, cuando es una vergüenza haber sido amigos de los condenados, pero no amigos de los delincuentes, pero no amigos de los condenados antes de que los condenen. ¿Qué clase de edificaciones morales y éticas las que ustedes están montando? No, señores magistrados, ustedes no hicieron un acto de justicia, ustedes cometieron una indecencia en la condena de María del Pilar Hurtado y de Bernardo Moreno. Tal vez ahora estén llenos de satisfacción. Nos desquitamos. Se les olvida que son magistrados. Se les olvida el sentido que tiene la toga que llevan en el cuerpo. Se les olvida la majestad de una Corte Suprema de Justicia cada vez más desprestigiada, cada vez menos atendida, cada vez más lejana del corazón de los colombianos, porque esa Corte dicta sentencias como la que dictó el viernes pasado.